Más de uno Canarias. Sergio Miró. Continuamos en el tiempo de Más de uno Canarias y les hablamos ahora de una jornada que se va a celebrar en Tenerife, la primera jornada de mediación y justicia restaurativa organizada por el Consejo Canario de Colegios de Abogados. Es una cita que pone el foco en cómo afrontar los conflictos penales desde otra mirada, la del diálogo, la reparación del daño y la implicación activa tanto de víctimas como de ofensores y comunidad. Vamos a hablarlo con Mila Pacheco, que es vocal del Consejo y especialista en la materia. Hola Mila, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de conocer un poquito más sobre la justicia restaurativa, que es otro de esos conceptos que en general se unen, ¿no? a varios de los que están intentando descongestionar los juzgados basados siempre en el antiguo sistema judicial que conocíamos de enfrentamientos judiciales, ¿no? Efectivamente, es verdad que la Ley Orgánica 1/25, que es la ley que habla y modifica mucho todo el tema de esos requisitos de antes de ir al juzgado, acudir a intentos de acuerdos entre las partes, de mediación, etcétera, también hace énfasis en la justicia restaurativa. También nos habla de ese proceso diferente en el ámbito penal, en lugar de ceñirnos y centrarnos solamente en el castigo a la persona que ha cometido un delito, pues intentar que realmente se ponga el enfoque en la víctima, en cómo se ha sentido la víctima, cómo podemos reparar ese daño a esa víctima, y también en el ofensor, en el victimario, en la persona que ha ocasionado ese daño, para ver de qué forma esa persona realmente puede asumir responsabilidad por el hecho cometido, no solo con ese castigo, sino asumir personalmente lo que ha hecho, el daño que ha causado, y pueda realmente intentar repararlo. Entonces también es verdad que esta ley hace mucho énfasis en esa parte de la justicia. Claro, imagino que no se puede utilizar esta perspectiva para todo tipo de delitos, que hay límites también, ¿no? Pues no te creas que hay límites, se aplica muchísimo y hay muchas prácticas incluso en delitos de tarras. Incluso se ha aplicado justicia restaurativa en ese tipo de delitos. Y el otro día, tuvimos la jornada el viernes pasado. Perdona, estaba anunciándola para este viernes. Sí, Cierto es que no pudimos hablar, y lo dejamos para tratarla posterior, y ciertamente, sí. Efectivamente. Sí. Entonces te comento que incluso estuvimos allí porque yo quería que realmente viéramos lo que ha ocasionado en una víctima o en un victimario, en la persona que ha ocasionado el daño. Y tuvimos a una víctima de una agresión sexual y un victimario también de una agresión sexual. Y nos contaron su experiencia y cómo fue para ellos este proceso de justicia restaurativa y lo que ha conllevado para sus vidas. Y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido increíble. Claro. Muy interesante, muy enriquecedora. Esto parte desde cierta actitud, la voy a definir así por falta de un término mejor, buenista, es decir, creer que quien ha cometido algún tipo de acción delictiva, en el fondo, pues tiene una humanidad que, pues confrontado con la víctima, puede llevarle a otro lado, ¿no? Claro, normalmente la justicia restaurativa en el ámbito penal la aplicamos ya cuando la persona ha reconocido ese daño. De hecho, uno de los requisitos es que la persona asuma el daño que ha ocasionado. Entonces, en ese caso ya, cuando la persona ha reconocido el daño, lo que se intenta es todo un proceso que la lleve a ella a ver cómo puede repararlo. Y también en la propia víctima, qué necesita ella para que realmente sea reparada. Muchas veces nos centramos en el tema económico, ¿no? Se condena a la persona que ha cometido un delito a que abone una determinada cantidad a la víctima. En muchísimas ocasiones esa cantidad económica no se puede abonar, pues porque no se tienen medios económicos por parte de esa persona que ha ocasionado ese delito para reparar a la víctima, y muchas veces ni siquiera es eso lo que la víctima desea. Muchas veces, hay muchos casos en los que yo he vivido de experiencia propia, necesitan que se les pida perdón, que se reconozca el hecho y que se les pida perdón. Claro, estamos hablando de que tiene que tener lugar ese cara a cara, es decir, para que este proceso sea tal cual, no vale con que se designen a portavoz de la víctima y portavoz del que ha cometido el delito. Realmente en este proceso se le pregunta a la víctima qué quiere. Nos centramos muchísimo en la víctima y le decimos, ¿qué quieres? ¿Qué necesitarías tú para ser reparada? ¿Qué te vendría bien a ti para sanar? Porque recordemos que hay muchas víctimas de delito que se quedan pues con un trauma,
con situaciones complicadas, que el tema económico no le va a reparar ese trauma que ha vivido. Y que ella piense realmente qué va a hacer. Muchas veces es una carta, porque no quiere realmente sentarse con su agresor. Muchas veces es un mensaje. No tiene por qué ser sentarse directamente. Para llegar a sentarse directamente, pues bueno, hay que hacer todo un proceso. Pero puede ser un contacto directo o indirecto. Y luego también ten en cuenta que en este proceso no solo están víctima y victimario, sino también la propia comunidad, porque el victimario tiene que reconocer que también ha dañado a la vida en sociedad. Eso también es muy interesante por ese lado, que pueda abarcar en su cabeza, tener claro qué es lo que ha ocasionado y a cuántas personas ha dañado. Y también las víctimas indirectas, que a veces no es la propia persona, pero sí son sus familiares cercanos. ¿Hay garantía, Mila, de sinceridad ante todo esto? ¿O se corre bastante riesgo de que al final quien cometió el delito diga lo que crea que tiene que decir para escapar de esta? Yo te diría que en mi experiencia personal hay muchísima garantía de sinceridad. ¿Por qué? Porque cuando se hace ya, una vez ha sido condenado y está en prisión, ten en cuenta que muchos de estos programas se llevan ya a cabo cuando está en prisión, ellos firman un documento de que no les va a beneficiar en ninguna de sus condiciones, o sea, que no se le va a dar un tercer grado, que no les tiene por qué beneficiar este proceso. Y luego es verdad que en el procedimiento penal, antes de que se dicte sentencia, puede tener beneficios, por ejemplo, el arrepentimiento de la persona que ha causado el hecho, pero esos son beneficios que ya están ahí, que no tiene por qué someterse a este procedimiento. Si reconoce los hechos, si se arrepiente, si presenta abono a una indemnización con carácter previo a que salga un juicio contra él, pues tiene unos beneficios que ya están ahí desde hace muchísimo tiempo. Entonces realmente es un sistema que yo creo que sí se aborda desde la sinceridad de querer reparar el daño. ¿Y cómo llega Canarias a todo esto? ¿Estamos en la media o llegamos tarde? ¿Cómo vamos? Bueno, estamos ahí, yo creo que vamos llegando un poco tarde, porque sí que hay sitios, bueno, País Vasco, Barcelona, que están muy avanzados, Andalucía también ha avanzado bastante en esto, pero sí que veo un ánimo de avanzar y de poner en marcha ciertos proyectos. En centros penitenciarios ya se está haciendo algo, tanto en el CIS Mercedes Pinto aquí en Tenerife, como en Las Palmas, como incluso en prisión. Y se va avanzando poco a poco. Luego también tenemos prácticas de mediación penal que llevamos trabajando en Tenerife con los juzgados de Granadilla y de Arona, y llevamos como 3 años con este proyecto puesto en marcha y el resultado es súper positivo. Es verdad que lo hemos puesto en marcha solo en delitos leves, que son aquellos delitos pues más de coacciones, amenazas, que no son tan graves, Sí. Pero sí que el resultado ha sido muy positivo, con más de un 80% de éxito. Claro. En los casos en los que se ha llevado a cabo este proceso, sí que se llega a acuerdo entre las partes, se termina archivando el procedimiento y no se llega ni siquiera a celebrar juicio. Claro, empecemos por lo más leve y luego ya pues el grandísimo reto de que esta justicia restaurativa pudiese aplicarse, como nos comentabas, Mila, pues a asuntos totalmente graves. De todas maneras, de lo que hasta ahora se ha realizado en Canarias y que te hayas tenido un contacto directo con esos casos, ¿hay alguno que manteniendo el requerido anonimato te haya impactado especialmente y que puedas compartir con nosotros? Mira, me impacta mucho, ten en cuenta que cuando se hace ya en prisión son talleres en los que se va preparando a los victimarios pues para reconocer lo que han hecho, un poco asumir las consecuencias, y de verdad que conforme van pasando esos talleres, esos días de talleres, pues vas notando cómo va cambiando la propia persona, la propia sensación que tiene de lo que ha cometido. Se va poniendo en el lugar de la víctima, va reconociendo, pues mira, si me hubiera pasado a mí, o si le hubiera pasado a un familiar mío, si se lo hubieran hecho a él. Y realmente supone, no te podría dar un caso concreto, me impactó mucho el del viernes, el testimonio del viernes del victimario de la agresión sexual y de la víctima, y ver cómo ellos al final pudieron incluso darse un abrazo, porque se había restaurado totalmente esa mala relación y ese trauma que ambos tenían, pues uno por haber hecho ese daño y otra pues por haberlo recibido. La experiencia es realmente muy bonita, convierte a la justicia en algo muy humano, muy cercano y que realmente intenta reparar. Ten en cuenta que la gente que se somete a este procedimiento, el nivel de reincidencia luego en los delitos es muy bajo. Y sin embargo, cuando nos ceñimos solamente al castigo, el nivel de reincidencia es altísimo. Bueno, pues vamos a ver si confiemos, ¿no?, en que
este sistema se implante y que siga funcionando bajo esas teorías. El pasado viernes se celebraba esa primera jornada de mediación y justicia restaurativa en Tenerife. La organizaba el Consejo Canario del Colegio de Abogados y nos lo ha contado Mila Pacheco, vocal del Consejo y especialista en esta materia. Mila, muchas gracias. Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.